También la palabra de Dios en Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne. ¿A quién le afectan las obras de la carne? A los que han contristado al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. A los que contristan el Espíritu Santo, a ellos les afecta las obras de la carne. Eso está en el libro de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas personas que tú ves aquí en Gálatas 5, del 19 al 21, son personas que contristaron al Espíritu Santo y se han ido en pos de las obras de la carne. ¿Y quién obliga al hombre a irse en pos de las obras de la carne? Los espíritus inmundos y los demonios. Son los que comienzan a meter dardos en la mente de la persona y comienzan a caer en contiendas, comienzan a caer en disensiones, comienzan a caer en celos, en pleitos, en enemistades, fornicaciones, adulterios, porque no doblaron sus rodillas al Señor, porque pensaron que no importa la oración, no importa estudiar la palabra, simplemente ir a los domingos a los cultos, congregar y levanto mis manos y siento la presencia de Dios. Sí vas a sentir la presencia de Dios. Pero acá hay un riesgo muy importante que casi no muchos se han percatado. Una cosa es sentir la presencia de Dios y otra cosa es vivir en la presencia de Dios. Tú vas a ir a la iglesia, tú estás con los hermanos y vas a sentir la presencia de Dios. Vas a querer arrepentirte, es cierto, pero es muy distinto sentir la presencia de Dios a vivir en la presencia de Dios. El Señor nos entrena en su presencia en la iglesia por medio de su palabra, para que nosotros en la semana vivamos en esa presencia que nos llenamos en los días del culto. Pero hay personas como estos de aquí de Gálatas 5:19 que se van, adulteran y van los domingos al culto como si nada hubiera pasado. Y sienten la presencia de Dios y lloran y se quebrantan. Como te digo, es muy distinto sentir la presencia de Dios y es otra cosa vivir en la presencia de Dios. Estás en pleitos, en celos, en iras, pero siento la presencia de Dios cuando congrego o cuando oro. La palabra de Dios dice, si es que tú estás orando, tienes que orar hasta que tu corazón se quebrante. No te levantes sin haber visto el rostro de Dios. Tienes que orar, porque hay personas que oran, ¿no? Oran, Señor, están orando, amén, gracias. Ya oré, gracias. No es así. El que dobla sus rodillas para orar no tiene que levantarse hasta ver que su corazón se quebrante de agradecimiento a Dios. No tiene que levantarse hasta que su cuerpo se llene de gozo y de júbilo en su presencia de Él. No tiene que levantarse sus rodillas hasta que sienta y Dios le hable a su corazón de las maravillas que le ha hecho Dios con él, y el hombre se sumerge en la presencia de Él y se quebrante y salgan lágrimas de sus ojos. No te levantes de doblar tus rodillas hasta que sientas eso. Eso se llama buscar el rostro de Jehová. Eso es lo que va a garantizar en tu vida vivir en la presencia de Dios. Cosa que hoy en día muchos solamente sienten la presencia de Dios, pero no viven en la presencia de Dios. ¿Ves un borracho en las plazas? Cuando estuve predicando por la Plaza San Martín, evangelizando en la vía pública, predicando, habían los borrachos y se sentaban los borrachos delante, aleluya, y gritaban a su nombre, gloria a Dios, pero los borrachos, abrazándose ahí.
y sentían la presencia de Dios y se quebrantaban porque sentían la presencia de Dios. Pero no llevaban una vida en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Los hijos de Dios viven en la presencia de Dios. En cambio, estos personajes de Gálatas 5, 19, 21 son los que sienten la presencia de Dios, pero no viven en la presencia de Dios. En el libro de Efesios 4:31 también dice: Señor, quítase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia de tu vida. Tenemos que guardar la fe en Cristo Jesús. No dejes que tu vida solamente se complazca en que yo siento la presencia de Dios, siento ese fuego. Un día fui a hablar con un hermano y el hermano me dijo: wow, hermano, cuando usted viene siento un fuego que me quema. Y cuando me voy, ya no, me dice. Una cosa es sentir la presencia de Dios y otra cosa es vivir en la presencia de Dios. A su nombre. Nosotros estamos llamados a vivir en la presencia de Dios. ¿Y cómo puedo vivir, hermano, en la presencia de Dios? Te digo una vez más, doblando tus rodillas y teniendo una vida constante de oración. Estás en el carro, estás orando, estás conversando con Él. Estás coordinando el plan de tu día, tu programa del día con Él. Estás orando. Estás bendiciendo el lugar al que vas a ir. Todo el momento estás orando. Todo momento estás orando. En todo momento estás buscando, conversando con el Señor. Entonces, déjame decirte, bienaventurado eres, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque entonces sí estás llevando una vida en la presencia de Dios. Estás meditando en la palabra de Dios, estás estudiando. Entonces el Señor viene a abrazarte completamente. En eso consiste llevar una vida. En cambio el rey Saúl no, el rey Saúl ya no le importó, ya, pequé, pues ya no hay problema. Y voy a ser bien claro en este punto. Yo te hablo como una persona, como un hermano en Cristo que ha conocido el pecado y que también gozó del arrepentimiento en la presencia de Dios. No te hablo aquí como un ser perfecto, no te hablo aquí como una persona, wow, mis alitas, ahí está, hermano, mira mis alitas. No, te hablo como un humano común y corriente, como todos nosotros que hemos conocido el pecado, hemos llevado una vida mundana, hemos sentido el dolor de vivir en el pecado. Y hemos doblado nuestras rodillas y hemos sentido la presencia de Dios que nos limpió de todo pecado, por la cual hoy buscamos de su rostro. No te estoy hablando como el perfecto. Si ustedes son pecadores, yo soy el peor de todos ustedes. Recuerda siempre esta enseñanza que viene de la Escritura. El apóstol Pablo nos enseña a predicar. El que predica no predique como santo, como perfecto, como que el que se crea el mejor. El que predique como el peor de todos los pecadores. El peor de todos los pecadores. Entonces veremos todo lo que ha hecho el Señor con nosotros. Yo te hablo de un Dios fiel, un Dios poderoso, que escucha la oración de aquel que se arrepiente y lo llena de su Santo Espíritu para darle una vida en la presencia de Él. Yo como hermano en Cristo te insto a que fortalezcas tu vida en oración. Dios no va a permitir el pecado que viva junto a su Santo Espíritu. Es uno de dos. Te voy a hacer este ejemplo. ¿Puede apagar aquí el mando? Mira, se fue. ¿Por qué? No, un ratito. Se fue un ratito y se prendió. Se vino otra vez la luz. ¿Qué significa? Donde hay luz y no va a haber oscuridad. Así es el Espíritu de Dios. Donde está Él no va a haber pecado. Pero si no está Él, hay tinieblas. No hay términos medios.
No existen términos medios para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a decir, ya, tienes un poquito de pecado, dame un espacio aquí, la mitad de tu cuerpo que esté el pecado y la otra mitad dame un espacio, un rincón para mí. Nunca Él va a decir eso. El Espíritu de Dios es la presencia más santa que puede haber en toda la creación. Es la presencia de Dios mismo. Y donde está Él no hay pecado. Es por eso que cuando nosotros oramos, viene el Espíritu Santo, nos abraza y nos llena y el pecado se va, desaparece de tu vida completamente. Pero si dejas de orar, contristas al Espíritu Santo en algo y el Espíritu Santo da un paso al costado y entra el pecado y quedas completamente desprotegido de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Eso está en el libro de Salmos. Mira lo que dice el libro de Salmos. Salmos 5 del 4 al 7. Mira cómo es Dios. Él es Dios de la Biblia. Él es el Dios de la palabra. Ese no es el Dios que has escuchado por ahí. Quiero que conozcas a Dios por la palabra de Dios. Nuestro Señor dice, mira lo que Él se expresa. Le expresan cómo es Él. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. La maldad es sinónimo de pecado. Tú no eres un Dios que se complace en el pecado. Si el hombre está enojado en su casa, no está Dios con ese hombre o con esa mujer. Si el hombre o la mujer está airado en su casa, Dios no está con ese hombre o con esa mujer. Porque Él no se va a complacer en el pecado. Si tú estás resentido con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, Dios no está contigo. Por más que tú digas, yo estoy congregando. Estás congregando porque sientes la presencia de Dios. Pero si tú sigues siendo la misma piedra de tropiezo para tu casa, entonces Dios no está contigo porque no estás llevando una vida en la presencia de Dios. Solamente sientes la presencia de Dios, pero no llevas una vida en la presencia de Dios, porque Él no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ahí está. El Espíritu Santo no va a habitar con el malo. No va a habitar con el que se resiente. No va a habitar con el que murmura de los hermanos. No va a habitar con el que genera división entre hermanos. No va a habitar en el gritón de la casa, el lisuriento. Ahí no está habitando el Espíritu Santo, porque Él no se complace en la maldad. Pero Dios es un Dios de gracia. He escuchado muchas veces eso. Efectivamente, Dios ha puesto la gracia en la tierra no para que peques. La gracia está hecha para acercarte a Dios. La gracia es una ley, es la ley de la gracia. Está hecha para que el hombre pecador se acerque a Dios y doble sus rodillas y no vuelva a pecar. Para eso está hecha la gracia. Algunos usan la gracia para pecar. Tengo la gracia. Y se van corriendo a pecar. Y luego se congregan con los hermanos como si nada hubiera pasado. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es licencia para acercarse a la presencia de Dios en toda humillación y que Dios, que es santo, te escuche y te llene de su presencia. El malo no habitará junto a ti. Así dice, Dios no habita junto al malo. Bendito sea el Señor. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Quién es el insensato? El que abraza el conocimiento del mundo y menosprecia la palabra de Dios. Ese es el insensato. El que vive en sus deseos es el insensato. Pero el que vive en los deseos de Dios, él es el prudente y el sabio. El insensato vive en sus deseos, pero el sabio y el prudente vive en los deseos de Dios.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, mira lo que dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces, el Señor les da, los rechaza, los repugna, le da asco. Discúlpame que use este término, pero es así. Destruirás a los que hablan mentira. Una mentira blanca, hermano. Todos estamos probados en eso. El Señor dice, destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia, mira, esta es la condición de los hijos que reciben la palabra de Dios. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Si tú temes a Dios, mi hermano, mi hermana, si tú entras en la presencia de Dios, si tú congregas en hermanos, perteneces a una iglesia, tienes un pastor, no es porque tú seas el mejor, es porque Dios tiene misericordia de ti y quiere que tú seas el mejor. Y el Hijo de Dios solamente va a ser mejor dentro de la presencia del Espíritu Santo, viviendo una vida dentro de la presencia de Dios, en oración constante y consagración con Él. A su nombre. ¿Quién vive? Tremendo. ¿Cuántos están entendiendo quién es Dios realmente? ¿Quién es el Dios de la palabra? El Señor no se va a gozar con el que piensa en pecados. No se va a gozar con el que se ríe por las lisuras. Si alguien habla lisuras, tú te ríes. ¿Te parece correcto eso? El Señor no se va a gozar en las lisuras. ¿Quién se ríe en medio de las palabras lisurientas, en las palabras necias, en las palabras vacías? ¿Quién se goza en eso? ¿Quién se deleita? ¿El Señor o se deleita el enemigo? Pero tú sí te ríes con las lisuras. Tú te ríes con esos programas lisurientos que pasan en los medios de comunicación. Y los buscas para, dices tú, desestresarte. Pero te pregunto, ¿quién se goza en las lisuras? ¿Dios se goza en las lisuras? ¿O con quién te estarías gozando tú? El humor es bueno. Y hay buenos siervos de Dios que saben tener un humor sano, un humor santo. Un humor sin lisuras, sin reírse del pecado. Humores santos. Existe, Dios lo ha hecho para leer el corazón de los hombres. Ya les voy a compartir algunos si desean en privado, en WhatsApp. Son siervos de Dios, pastores incluso. Pero vamos a ver aquí. Dios es Dios y no habita con el pecador. Recuerda que Dios es un Dios santo. Para Él no hay, es blanco o es negro, no hay gris, no hay plomo. ¿Es blanco o es negro? ¿En qué lado estás? Bendito sea el Señor. Estamos en el libro de Salmos, sí. No pienses que eres un renegón u otro mal que tengas desde tu nacimiento. Alguno dice, no hermano, esa es mi forma de ser. O sea, yo desde nacimiento soy renegón. Así desde chiquito todos me dicen, ahí está renegando, mira, jajaja, ya está renegando ya. Él es renegón desde nacimiento, dicen. ¿Y qué dice la palabra de verdad sobre esto? Otros dicen ser homosexuales desde muy pequeños, ¿verdad? Dicen que es homosexual desde muy pequeño, que desde muy pequeño sentía atracción por el sexo opuesto y así se formó como homosexual. Pero ¿qué dice la palabra sobre esto? No es que tú seas así de nacimiento, sino recuerda que detrás de ti hay generaciones que quizás hayan hecho maldad. Entonces viene por un pecado generacional estos problemas. Es por eso que el rey David en el Salmo 51:5, mira lo que dice. He aquí en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. O sea, hay personas y muchos de nosotros tenemos nuestros defectos desde el día de la concepción. Tenemos los pecados desde el día de la concepción. Ningún bebé que nace santo, nace puro. Todos los bebés nacen con conciencia de pecado. Por eso que son enojones, ¿verdad? Los niños son violentos. No tienen control de sí mismos. Son capaces hasta de querer arañar o matar o destrozar a alguien para que le den un biberón. Imagínate a ese niño de meses ponerle a una edad de 20 años con esa fuerza. No tiene control. La palabra de Dios es poderosa y es fuerte. Entonces el pecado viene en muchos por maldiciones generacionales. No es que desde chiquito soy así. No es que eres así. Tu alma tiene que ser corregida por la palabra del Señor en oración, en estudio de su santa palabra para que tu alma sea buena otra vez. En el libro de Juan 8:36 dice esta verdad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de esos pecados generacionales. Hermano, entonces, ¿cómo el Hijo puede libertarme a mí de esta cólera, de esta ira, de soy amargón, renegón? No sé, Dios reprende en el nombre de Jesús. Tienes que llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Tus rodillas tienen que estar dobladas ante la presencia del Señor y orar y decir: Señor, yo no quiero ser así. Dame un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu noble me sustente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y comenzar a estudiar sobre tu problema. El Espíritu Santo yo tenía la palabra de Dios cuando inicié los caminos y yo sabía los pecados con los que venía. Entonces yo le pedí al Señor: dame una vida distinta, yo no quiero ser así, ayúdame, te lo ruego. Y el Espíritu de Dios me dice: toma la palabra. Y tomé la palabra y me dijo: estudia sobre tu pecado. Escúchame esta verdad. Estudia sobre tu pecado. Soy enojón. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los enojones? ¿Cuál es la causa del enojo? Y cuando tú te llenas del conocimiento del pecado que ha estado molestando tu vida, entonces tu alma va a recibir la corrección del Espíritu Santo en la oración. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué cosa es lo que te está incomodando? Estúdialo en la palabra de Dios. Libremente, escríbeme ahí, hermano, una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la amargura? Yo te voy a facilitar los versículos sobre ello para que tú los estudies. No tengo ningún problema en ello de ayudarte. Para eso estoy. Me he puesto en servicio de todos ustedes, hermanos, para que la gloria de Dios resplandezca sobre ustedes. En eso consiste el llamado del Señor. Me he hecho esclavo de ustedes, por amor a ustedes y amor a mi Señor. ¿Entienden? Aquí estoy, dispuesto. Cuando el bebé, como dicen, el bebé que llora, mama. De igual forma, hermano, ¿cómo es esto? Ahí está. Te voy a ayudar en la palabra. Lo que tú necesitas es conocimiento de la palabra de Dios. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo seremos libres? Por medio de la palabra de verdad, la palabra de Dios y la oración. Alabado sea el Señor. El alma de Jehová aborrece la maldad. Jehová, mira lo que dice: prueba al justo, es cierto. Al justo lo va a probar, pero el justo no va a dejar de orar. Ese es el justo.
El justo es probado, pero no deja de orar en ningún momento. Está con sus manos extendidas, aunque sienta dolor, afligido. Señor, tu gloria, es tu presencia. Estás orando constantemente, estás pidiendo perdón, estás bendiciendo su nombre, estás adorando, estás predicando sobre tu angustia en tu propia oración. Dice: Jehová prueba al justo, sí, pero al malo, bendito sea el Señor, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Jehová aborrece al malo. Jehová aborrece el pecado. Jehová aborrece la maldad. Si alguien sabe que está pecando en su carácter, en su forma de ser, entonces es tiempo de doblar tus rodillas y elevar tus manos al cielo y dile: Señor, perdóname, Espíritu Santo. Quiero tener una vida consagrada en oración a ti. Quiero que me uses. Entonces ahí vas a ver la gloria de Dios. Vas a empezar a tener más discípulos, más discípulos, más discípulos. Te voy a compartir una analogía. Discúlpame que lo haga de esta forma. Mira esto. Vemos aquí a unos huevos. ¿Ves? El hombre pecador, todos somos esta naturaleza, esta carne, mis hermanos, es una carne de pecado, es cierto, es inconstante, es como la clara y la yema de este huevo. El hombre pecador es como la clara y la yema de este huevo. Y el cascarón, se puede decir, es como que nos cubre el Espíritu Santo para darnos forma. Y cuando contrista el hombre al Espíritu Santo es porque ha roto la protección de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo. El hombre tiene que ser muy cuidadoso, así como sostener a un huevo para llevarlo de un lugar a otro. El hombre tiene que ser muy cuidadoso, la mujer tiene que ser muy cuidadosa para llevar la presencia de Dios en él. Porque dentro de, mira estos huevos que están intactos, entre ellos pueden soportarse, pueden llevar peso, el necesario. ¿Te das cuenta? Pero si ha quebrantado y ha contristado al Espíritu Santo, no va a servir de nada. Si estos huevos que recién han salido de la gallina, tú los llevas a una incubadora, van a salir pollos. La presencia de Dios es como el cascarón del huevo que protege a la yema y a la clara que están dentro para que se forme el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida de consagración al Espíritu de Dios. Tenemos que guardar la presencia a su nombre. Siempre ten presente eso. Con mucho cuidado nuestra vida espiritual.